Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Reporteros del Documental. Soy Raúl Blanco, un gusto acompañarlos hoy por Herminia Fernández. La Iglesia Católica impone restricciones drásticas a quienes le sirven. A diferencia de los monjes, los sacerdotes no hacen voto de castidad, sino que están obligados al celibato y por lo tanto a la abstinencia total. Sin embargo, muchos sacerdotes tienen una vida sexual activa y están en relaciones amorosas, heterosexuales y homosexuales. En el siguiente Reporteros el Documental, algunos sacerdotes franceses y sus parejas acordaron hablar sobre su doble vida. Veamos. Marc es sacerdote diocesano en la región parisina. Este domingo, como todos los otros, desde hace 17 años, celebrará la misa. Antes de salir, tiene tiempo para estar con Ingrid, una parroquiana de la que se enamoró hace 3 años. Divorciada, madre de 5 hijos, Ingrid siempre ha sido muy activa en la vida religiosa. Fue durante el bautizo de su última hija cuando se conocieron. Algunas de las personas que veía en la parroquia ni siquiera se atrevían a tocarlo. Era como un ser sagrado. Antes de ser sacerdote, nació siendo un hombre. Cuando salió del vientre de su madre, era Marc, un hombre. Era Marc antes de ser sacerdote. Durante mucho tiempo sufrí por haber sido puesto en una categoría distinta. Nuestra relación era bastante simple. El hijo de Ingrid, Lancelot, empezó a ver a Marc de vez en cuando y luego con cada vez más frecuencia en la casa familiar. El cura vive con ellos desde hace 2 años. Yo tenía la imagen de cómo debía ser un sacerdote con el voto de castidad y todo eso. Eso no era romper la ley, pero de todas maneras era inusual. Había algo raro. De hecho, al principio lo tomé bastante mal, muy mal. Pero ahora realmente lo considero como un padre. Educado en una familia muy creyente, Marc fue scout y luego monaguillo. En la universidad tuvo novias. Entró al seminario a los 22 años. Las mujeres se convirtieron entonces en un peligro. Atención, vigilancia, distancia, imprudencia. Esos eran los términos que se utilizaban. Y luego me di cuenta de que los jóvenes que no podían asumir plenamente sus orientaciones sexuales homosexuales acababan por refugiarse de cierta manera en la iglesia. Lo veía en el seminario y empezó a llamarme la atención. Pero yo seguía seguro de que lo quería. Que era entregarme por completo, plena y totalmente. Así que dejé eso de lado y me concentré en mi vocación. Ordenado como sacerdote en Saint-Denis, sería feliz los primeros 2 años. Pero seguirían 15 años de hiperactividad para mitigar las desilusiones y la sensación de estar atrapado. Desafortunadamente, hoy en día la Iglesia Católica tiene normas que los sacerdotes deben aceptar. Creo que, en realidad, de manera inconsistente y desde hace siglos, la Iglesia actúa como una institución de control. Hay que mantener al rebaño controlado. Yo quería ser un hombre responsable, pleno, entero, con todo lo que compone la vida de alguien responsable. Es decir, también con su capacidad de amar y ser amado, y no ser un instrumento. A los 41 años descubre el amor libre, aunque prohibido. No tuve la impresión de estar rompiendo ninguna regla. Lo único fue cuando nos besamos por primera vez. Yo lo besé a él. Él estaba vestido de negro totalmente. Porque en esa época se vestía todo de negro con el alzacuello, como un clérigo. Me sentí culpable, pero no porque fuera sacerdote, sino por poner en riesgo la buena amistad que teníamos. Y pensé que estaba arruinando algo. No tenía nada que ver con que él fuera sacerdote.
La vida con un sacerdote en la casa. Ahora irá a celebrar la misa. Por eso me parece una lástima que no les permitan vivir eso, teniendo una familia, porque la prueba es que él lo hace y eso no afecta a la vida familiar. Ni la vida eclesiástica. Después de 2 años de romance clandestino, la pareja quiso vivir su amor abiertamente. En junio de 2020, Mark se confesó con su superior. El obispo lo trasladó a otra parroquia para alejarlo de Ingrid. Le aconsejó un tratamiento psicológico y mantener la castidad durante 1 año. Si la sexualidad sigue siendo un tabú y se prohíbe, causará más posibilidades de derivas. Lo hemos visto en algunos casos de la Iglesia últimamente. No me refiero solamente a los abusos sexuales a menores, sino también a los abusos sexuales a mayores sin su consentimiento. Algunos dirán que eso existe en toda la sociedad. Sí, pero entre más prohibiciones y tabúes haya, menos será posible vivir la sexualidad de manera sana y serena. Y hay más riesgo de que ocurran este tipo de desviaciones. Según Mark, estas violaciones sexuales son encubiertas por el silencio cómplice de la Iglesia Católica. La cultura del secreto en la Iglesia es permanente. Protege actos perjudiciales y pone todo en el mismo saco. Yo, por ejemplo, en este momento estoy obligado a mantener un secreto, a estar en la clandestinidad para poder seguir con mi ministerio. De cierta manera me ponen en la misma categoría que el sacerdote que ha abusado de menores. Todo está mezclado. Hola, ¿qué tal? En esta mañana de mayo de 2021, 3 primeras comuniones esperan al padre Mark. Lo difícil es no poder compartirlo con mi entorno, no poder decirle a los otros parroquianos lo que estoy viviendo, porque no estoy viviendo algo contrario al Evangelio ni a la simple humanidad. Lo difícil es no poder decir la verdad. ¿Y ahora cómo se siente? Ahora muy bien. Es el encuentro con el Señor. Es algo muy hermoso. Lo que vivirán hoy no es solo un paso más, se acercarán. Entrar en comunión. Ese término, comunión, significa estar unido con. Buscamos estar unidos unos con otros en este mismo amor. Santifica estas ofrendas extendiendo sobre ellas tu espíritu, que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Dentro de 24 horas, Mark se reunirá con su obispo para resolver su situación. La solución de la clandestinidad prácticamente se propuso como solución. Para la Iglesia y para las autoridades es más sencillo. Se puede seguir igual sin revelar nada. Mi decisión, nuestra decisión con Ingrid, siempre fue decir la verdad. También es algo que queremos hacer en la Iglesia al preguntar ¿qué está mal? ¿Hay algo que ocultar? A diferencia de los monjes, los sacerdotes no toman votos de castidad, solo están obligados al celibato, pero en el catolicismo la sexualidad solo puede ser practicada por una pareja casada. El celibato supone entonces una continencia absoluta. Sin embargo, muchos sacerdotes son activos sexualmente y tienen una vida amorosa, dobles vidas secretas, prohibidas, conocidas por los sociólogos de las religiones. Como la sexualidad es un tabú, es difícil investigar sobre ella. Algunos dicen que alrededor del 50% de los sacerdotes la practican y el otro 50% no. En todo caso, es evidente que existe la práctica, además porque la presión del ideal sacerdotal es mucho mayor cuando hay pocos sacerdotes. Actualmente hay un poco más de 8.000 sacerdotes en el servicio de la diócesis.
Las cifras no han dejado de disminuir en el curso de las últimas décadas. A finales del mes de junio, más o menos 120 hombres ingresaron al sacerdocio, bien sea en el marco diocesano o en el marco de una comunidad religiosa. Pero frente a esos 120 que entran, fallecen entre 300 y 400. Creo que para muchos la dificultad de vivir bajo la abstinencia sexual se concluye progresivamente por una especie de acuerdo consigo mismo, con la norma. Tienen una pareja o una aventura de una noche cada tanto y mientras eso no se sepa, no importa. De todas maneras, los obispos necesitan sacerdotes, así que no lo penalizan. La imagen del sacerdote con una sexualidad hiperactiva, incluso desviada, está muy establecida afuera de la Iglesia Católica. Pero por el contrario, adentro a los practicantes les cuesta mucho trabajo imaginarse que los sacerdotes puedan tener una vida sexual. Desde finales de los años 60, la revolución sexual ha modificado las relaciones humanas. Se reconoció la sexualidad no reproductiva, se reafirmó la igualdad de los sexos, se legalizaron la contracepción y el aborto. Sin embargo, poco o casi nada ha cambiado en la Iglesia Católica. El seminario Saint-Sulpice de Issy-les-Moulineaux, fundado en 1642, es uno de los principales centros de formación de sacerdotes en Francia. Actualmente alberga 36 candidatos al sacerdocio, provenientes de diócesis francesas y extranjeras. Escuchen con atención lo que dice Kierkegaard. Más vale un hombre a quien el cristianismo escandalice, que así se ponga en relación directa y profunda consigo mismo, que una especulación que pueda comprender. Acompañados por sacerdotes y un superior, los seminaristas llevan a cabo aquí su formación durante 6 años. 2 años de filosofía, seguidos de 2 de teología. Cada semana reciben 15 horas de clase y tienen 20 horas de trabajo individual. Etienne está en su último año, ya es diácono y lo envían a la parroquia 4 días a la semana. Hasta los 20 años tenía una vida normal. No tenía el menor deseo de ser sacerdote. Los seminaristas, los sacerdotes, no somos extraterrestres. Iba a misa todos los domingos. Quería formar una familia, tener un trabajo. Y de hecho, cuando llegué a Cergy para estudiar ingeniería, empecé a ir a capellanía de los estudiantes, a capellanía católica. Y en el curso de un fin de semana quedé realmente conmovido por la gracia y el amor de Dios. Y de manera inexplicable, en todo caso para la razón humana, sentí el deseo de ser sacerdote. Esta revelación mística signó su compromiso inmediato con el celibato. Era natural, era evidente que no podía compartimentar mi corazón o dividirlo en 2. No podía tener un amor de preferencia por una joven y luego, por otro lado, querer consagrarme por completo a Dios y al pueblo de Dios. Etienne se ha estado preparando durante 9 años para abandonar su sexualidad, cualquier vida de pareja y sus deseos de paternidad. El seminario es una verdadera escuela de libertad. Somos libres de decir lo que queramos con nuestro acompañante espiritual. Él está obligado a mantener el secreto absoluto, así que no le dirá nada a nadie. Réplica de la Capilla Real de Versalles. La edificación es considerada un monumento histórico. Para los seminaristas, los tiempos de oración ocupan un lugar central y marcan el ritmo de sus vidas. Aquí en el seminario le enseñamos a los candidatos sobre esa dimensión del celibato consagrado, hablamos con ellos acerca de eso y también lo hacemos en conversaciones más individuales para asegurarnos de que realmente se trata de una decisión pensada, que no es solo una decisión impulsiva. Haber tenido una experiencia espiritual muy fuerte no necesariamente significa que se servirá al Señor como un célibe consagrado. Desde el 2000, los seminaristas deben asistir a un módulo dedicado a las diversas adicciones, videojuegos, alcohol y pornografía.
Tenemos sesiones con psicólogos, también con un sexólogo que también ayuda en este tema de la sexualidad a entender mejor cómo funciona esa sexualidad, qué sentido tiene, que es bella, que el Señor se la dio a los hombres y a las mujeres. Así que esta decisión del celibato se construye con todos estos elementos. Y desde 2016, la Iglesia Católica de Francia promueve en todos los seminarios del país sesiones regulares sobre la prevención de la pedofilia. Es tarea de los formadores discernir las fragilidades, inaptitudes y rechazar las candidaturas riesgosas en el seno de estas comunidades exclusivamente masculinas. Haznos vivir según tu justicia. Damos gracias por tantas bendiciones de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En unas semanas, Etienne se irá de este lugar de aprendizaje. Será ordenado sacerdote para la diócesis de Pontoise, en el noroeste de París. Personalmente estoy totalmente a favor de este celibato, porque en una sociedad que ha rechazado con mucha frecuencia la pregunta por Dios, el hecho de que los hombres, pero también las religiosas, hayan tomado votos de celibato y hayan abandonado todo por Dios, es un signo importante, fuerte. Eso también da deseos de entregarse por completo, de dejarlo todo por Dios. Etienne puede dar marcha atrás hasta el mismo día de su ordenación. La pregunta para mí es pensar, ¿cómo voy a mantenerme fiel a la palabra que di y a esta consagración de por vida? Mientras que sepa que existe esta relación viva entre Dios y yo a través de la oración. Si hay dudas, esas dudas podrán disiparse con facilidad a partir del momento en el que se recuerda esa relación que se tiene con Jesucristo, una relación viva. A veces puede haber preguntas, si pueden surgir ciertos sentimientos, entre comillas, amorosos, pero es en esos momentos donde se vuelve a tomar la decisión. A pesar de que han aumentado los candidatos que provienen del extranjero, cada año hay menos voluntarios para el celibato consagrado en Francia. Raúl nació y creció en Camerún. Llegó a la región parisina hace 20 años y entró a este seminario 7 años después. Me bautizaron a los 14 años, así que yo hice el procedimiento para pedir el bautizo. Vivía igual que todo el mundo. Tuve novias, no muchas, pero sí tuve algunas. Si hubiese querido ser sacerdote y casarme, tal vez habría ido a otra iglesia. En el año previo a la entrada en el seminario, se suele hacer un retiro con los jesuitas. Fueron 30 días de silencio, de oración, y cada día nos reuníamos con un director espiritual. Y un día estaba en mi cuarto sentado en la cama, llorando a lágrima viva, porque me estaba dando cuenta y podía sentir que Dios siempre había estado presente en mi vida y que me amaba con un amor infinito. Pronto será sacerdote en la isla de Francia. Su opinión sobre la sacralización de los sacerdotes célibes es clara. Hemos oído acerca de los escándalos. Eran sacerdotes célibes. No es que por ser célibe yo era mejor. Son hombres como todo el mundo. No había que sacralizarlos. En cuanto a la homosexualidad en los seminarios y en la iglesia, Raúl dice nunca haberla visto. La dirección que se encarga de formar a los sacerdotes dice claramente que toda persona con una tendencia homosexual no puede ser admitida en la formación sacerdotal. La Iglesia no condena a los homosexuales. El Papa Francisco decía, ¿quién soy yo para condenar? Pero condena la práctica. No creo que la iglesia sea un refugio para personas homosexuales. Lo que nosotros buscamos es que los candidatos sean personas apacibles, equilibradas y que asuman plenamente ese ministerio sacerdotal.
En este lugar donde se forman los futuros hombres de iglesia, el discurso oficial no puede diferir del que proviene del Vaticano. La homosexualidad es un pecado para la Iglesia Católica, pero en la página web de la Santa Sede aparece la siguiente consigna. En caso de tendencias homosexuales, que solo serían la expresión de un problema transitorio como por ejemplo una adolescencia aún no concluida, estas deben ser claramente superadas al menos 3 años antes de la ordenación diaconal. Ahora la cantera de selección del sacerdocio es bastante estrecha. Son hombres que, a fin de cuentas, han estado inmersos desde su más temprana edad en el catolicismo, que a menudo han asistido a una escuela privada, que han sido monaguillos, scouts, es decir, que han vivido en medios muy practicantes y que se han vuelto también muy minoritarios. Y en este tipo de familias muy conservadoras, la homosexualidad vivida abiertamente en la sociedad y eventualmente con una pareja no es un horizonte de posibilidades para un joven que no se siente atraído por el matrimonio heterosexual. Así que se encamina hacia el sacerdocio. Amor por la Iglesia Católica o por una persona. La mayoría de los sacerdotes sexualmente activos han decidido no escoger. Así que ejercen su ministerio y en secreto tienen relaciones clandestinas. Algunas son efímeras, pero a menudo suelen ser duraderas. Muchas parejas son homosexuales. Nunca compartí con mi familia esta homosexualidad. Esperé 30 años para poder hablar sobre mi identidad sexual. Primero lo hablé con mi obispo, que fue muy comprensivo. Incluso me sugirió retirarme a un monasterio durante un año y me recomendó ir a ver a un sacerdote encargado de acompañar personas homosexuales. Mi único deseo era poder unificar mi fe y mi profunda identidad. Su acompañante espiritual en el seminario no tuvo la misma reacción. Cuando se lo dije, se cerró por completo. Ahí fue cuando me pareció que su actitud había sido violenta. De niño, Didier no era consciente de su diferencia. Sin embargo, estaba seguro de querer ser sacerdote. Lo viví en mi familia. Mi padre era violento con mi madre, y esa injusticia fue como una especie de llamado para obrar en nombre de Jesucristo. La otra razón de su vocación es que Francia despenalizó la homosexualidad solo hasta 1982. Fue durante los años que lo viví. Pensé que tarde o temprano Dios me daría la fuerza para curarme. De eso sí estaba pecando. Por la gracia de la ordenación lograría superar eso que estaba en mí, que no era algo bueno. Orientarme hacia el sacerdocio me parecía la única vía para encontrar mi lugar. A sus 20 años decidió entrar en el seminario. Me sentía más cercano a algunos y me parecía que teníamos la misma identidad sexual. Pero eso era un tabú y cada uno lo vivía interiormente. En esa época el seminario era un lugar para coquetear, donde uno sabía que podía hablar al respecto y luego sentirse mejor. Cuando recaía en esa atracción o en la masturbación con solo imaginar alguna situación, lo sentía como un fracaso frente a ese compromiso para el que me estaba preparando. Sacerdote y enamorado a la vez, seguía viviendo cada día con esa tensión constante. Ahora me reúno con los excluidos a través de mi ministerio. Y descubrí que si me siento cercano a esos excluidos es porque yo también me siento así. A través de su testimonio, Didier y Sami esperan ayudar a que la Iglesia y la sociedad evolucionen.
A mí no me molesta que sea sacerdote, es su vida. Si él escogió hacer eso, yo lo acepto tal como es. No soy solo un sacerdote. Ser sacerdote es una función. Primero que todo, soy un hombre, tengo mi vida de pareja, tengo amigos. Vivo lo mismo que todo el mundo vive. Cuando hay que celebrar una boda, sé lo que significa experimentar el amor entre dos personas. Conozco las dificultades, conozco las ventajas y los esfuerzos que se deben hacer para mantener una relación. Vengo de una comunidad musulmana, entonces está prohibido. También es un pecado. Tengo amigos que lo saben. Mi familia, por supuesto, no. Tal vez lo sepan algún día. No se elige ser homosexual. Simplemente es amor. Creo que es posible decir que hay un 50% de sacerdotes homosexuales, practicantes o no. Según el discurso oficial, normalmente los candidatos homosexuales no pueden volverse sacerdotes. Eso crea un doble tabú para las personas que eventualmente son homosexuales y que eventualmente también son practicantes en términos de sexualidad. Paradójicamente, si se sigue desarrollando un discurso homofóbico un poco agresivo en la Iglesia, como se ha visto que ocurre desde los años 80 ante el hecho de que las sociedades normalicen progresivamente la homosexualidad, se atrae cada vez más a personas homosexuales, pero que han interiorizado por completo la homofobia. Aunque la mayoría de los sacerdotes prefieren tener dobles vidas, algunos han colgado sus sotanas para vivir plenamente sus historias de amor. Una decisión poco común y difícil que Patrice tomó hace 18 años. Proveniente de una familia muy practicante de 8 hijos, sus padres soñaban con que uno de ellos fuera sacerdote. Ese sería Patrice. Cuando terminó el colegio, entró al seminario y se ordenó a los 27 años. Esta es la postración. Así, acostado en el suelo, se reza por el candidato para darle la fuerza, la valentía de continuar con su vocación, la abnegación, el don de sí, la humildad. Esta es la imposición de las manos por el obispo. Es el gesto de la transmisión del don de Dios en la Iglesia. Para mí, es un gesto simbólico que me designa como un actor importante de la Iglesia. Es sobre todo eso, más que una especie de poder mágico que me habría sido transmitido, aunque esa era exactamente la noción que tenían mis padres. Cuando me volví sacerdote, mis padres y mi madre en particular pensaban que yo tenía prácticamente las manos de Dios. Sería sacerdote hasta sus 38 años, hasta cuando se enamoró de la futura madre de sus hijos. Por ella y a escondidas lo abandonó todo una noche. Su parroquia, su hogar, sus fieles. El 23 de mayo de 2003 empacamos todo en el pequeño camión que habíamos alquilado, con mi mobiliario, mis cosas, y a las 2 de la mañana, cuando terminamos, fuimos a la oficina de correos, donde mandé 200 cartas dirigidas a distintas personas, explicándoles mi decisión. Un mes después le avisó a su obispo. Patrice estaba a cargo de 25 pueblos en la región de Vercors. Aprecié mucho ese trabajo de acompañamiento, tanto los nacimientos como las bodas y los duelos. Pero entre las uniones y los bautizos, su sensación de soledad afectiva iba en aumento. Al final me sentía un poco ajeno a eso, estaba un poco al margen, era como el espectador y el acompañante, pero varias veces pensaba, eso no es para ti, tú escogiste otra cosa, ser sacerdote, y de cierta manera estaba excluido. Había momentos de mucha soledad que trataba de atravesar con la mayor valentía posible y luego había muchos otros momentos en los que me sentía muy animado. Creo que eso me permitió soportarlo, porque siempre tenía algo que hacer, entonces me involucraba mucho en todo lo que hacía porque creía en ello. Me hacía falta el aspecto relacional, afectuoso, físico, esa especie de compañía cotidiana, de afecto, de gestos de cariño, de intercambios particulares con una persona, esas cosas a las que llamamos amor a fin de cuentas.
Por más que se diga que Dios es amor, que se da la vida por amor, para mí claramente no era suficiente. Había una característica del amor que yo no lograba experimentar y era la expresión de mí mismo, de todo mi ser, incluyendo el plano afectivo y sexual que no existía y yo sufría por eso. Patrice se casó con la mujer con la que se fugó. Tuvieron 3 hijas y luego se divorciaron. Desde hace 9 años vive con Sylvie, su nueva pareja. No se arrepiente para nada de su nuevo camino, salvo de la reacción de algunos familiares. El precio que pagué tal vez fue la incomprensión de algunos miembros de mi familia. No solo les parecía insensato, sino que además lo consideraban una traición, mientras que para mí era un logro personal y un logro de mi proyecto. Estábamos totalmente en desacuerdo, así que tuve que mantenerme alejado de personas muy cercanas de mi familia para no sufrir por eso. Actualmente Patrice tiene un trabajo. Administra un centro de ayuda médico-social. Es cierto que en la tradición católica se es sacerdote de por vida. Incluso cuando se abandona el ministerio, se sigue siendo sacerdote. Así que yo seguía teniendo la impresión de que para los demás yo estaba con un sacerdote y de que era culpable. Sentía un poco de vergüenza frente a los valores que me enseñaron, que me transmitieron mis padres y mi familia. Ahora estoy en una búsqueda intelectual, filosófica. Ni siquiera sé qué significa que Dios exista. No lo sé y a fin de cuentas importa poco. Creo que lo mejor que podemos hacer es vivir como hermanos, los unos con los otros. Amén. Marielle es una oyente voluntaria de la asociación Plein Jour, una plataforma de apoyo abierta para sacerdotes, religiosas y obispos que llevan una doble vida. Pero las que llaman casi siempre son las parejas de hombres religiosos. Las llamadas son anónimas. Hoy Marielle recibe una desde Madagascar. Victoire, de 20 años, es la pareja de un sacerdote. ¿Aló? Sí, hola Victoire. Hola. ¿La situación sigue siendo la misma con su pareja? La mayor parte del tiempo nos vemos 1 o 2 veces a la semana. Vamos a lugares públicos. Siempre me recuerda que puedo escoger, que puedo cambiar de vida, que él no me está obligando. Victoire sabe que no es la primera mujer de este eclesiástico. Que yo sepa, soy la segunda o incluso la tercera. Traté de acabar con esta historia, pero no pude. Él no me ha hecho nada malo. A nivel social, en la familia es un poco difícil, pero entre nosotros es maravilloso. Esta relación ha llevado a Victoire a abortar varias veces, lejos de su hogar, sola. Sabía que sería difícil, entonces tomé la decisión en contra de mi voluntad. Marielle también es pareja de un sacerdote. Viven juntos desde hace 20 años. Se mantiene en el anonimato para que él no tenga que abandonar su iglesia. Nos conocimos por fuera de la iglesia, por unos amigos en común. Yo no sabía que él era sacerdote. Fue durante un fin de semana. Cuando descubrí que era sacerdote, ya me había enamorado de él y fue difícil dar marcha atrás. Al igual que la mayoría de los sacerdotes con una doble vida, él no quiere abandonar su ministerio. En esa época no me imaginaba que sería tan difícil y todas las privaciones, frustraciones y dolores que conllevaría. No podemos compartir una cena familiar juntos, podemos irnos de vacaciones, pero siempre debemos ser discretos. Siempre debemos mentir y al mismo tiempo hay momentos muy hermosos, pero solo cuando estamos los dos, cuando él no tiene nada programado en su agenda. Soy la quinta rueda de la carroza. Se separaron durante 5 años y luego retomaron su romance. Los demás me ven como una célibe eterna que no tiene a nadie en su vida. Por lo menos ya conoció a mis hijos. Los ha visto 1 o 2 veces. Lo presento siempre como un amigo. Mis hijos no sospechan nada, no es fácil. Me gustaría poder compartirlo con sus hijos. Por su lado nadie lo sabe, ninguno de sus familiares o amigos. Realmente me hace pensar que soy solo su amante.
Según la asociación Plein Jour, en Francia hay cientos de mujeres que viven con sacerdotes, amantes clandestinas a su pesar por pecado de amor. Siento rabia porque realmente es el hombre que me corresponde. Existe el matrimonio para todo el mundo. Existe el divorcio. La sociedad ha evolucionado. ¿Qué cambiaría si los religiosos y religiosas tienen a alguien en su vida? A la Iglesia, que es tan santa, no le importa el sufrimiento que vivimos. Es demasiado fácil. Los obispos tienen todo el poder y la Iglesia también. Nosotros solo queremos vivir como lo hace todo el mundo. Arzobispo de Bourges, Monseñor Beu, está a cargo de la formación y la vida de los sacerdotes en la Conferencia de Sacerdotes de Francia, el organismo que reúne a todos los cardenales y sacerdotes del país. Creo que eso los lleva a tener una doble vida. Es capital que no sean sacerdotes o que renuncien a hacerlo. Creo que los bautizados no quieren tener un sacerdote hipócrita. Pienso que es mejor no ejercer una misión así para el pueblo de Dios. A mí me sorprende porque no es honesto con esas mujeres y creo que no está bien. Y además, tampoco es honesto con su comunidad. No sé cómo pueden mirarlos a los ojos. Hija única, Christiane creció en un hogar problemático. Su madre era una católica muy practicante a la que le gustaba mucho salir. Su padre, un hombre agnóstico, casero y autoritario. Había un ambiente de mucha violencia. Él rompía cosas, pero eran sobre todo violencias verbales, aunque no muy graves. De niña, la pequeña Christiane soñaba con curar a las personas y tener una familia grande. Pensaba que me gustaría tener mi propia familia y que fuera una familia próspera y feliz, con niños, que no tuviera ese ambiente que yo conocí en mi infancia. A los 22 años empezó a estudiar medicina y conoció a un hombre. Él estaba impaciente por casarse con ella y tener hijos. Christiane lo dudó y decidió confesárselo a su amigo sacerdote. Cuando empecé a contarle, él me escuchaba, pero como amigo. Todavía no le había dado una respuesta al hombre que quería casarse conmigo. Y fue en ese momento cuando él me dijo, pero yo te amo. Me di cuenta de que yo también lo amaba. Fue completamente instantáneo. Iniciaron entonces 45 años de vida clandestina. 45 años de felicidad, pero en la sombra y en el secreto. Al igual que todas las parejas de sacerdotes, esta médica interiorizó las reglas de prudencia. Todas las parejas clandestinas de sacerdotes lo hacen, irse lejos, porque es una liberación. Yo esperaba poder vivir una vida normal durante 3 semanas, tomarse de la mano, poder darse un beso en público, delante de todo el mundo. Una vez alcanzada la edad de jubilación sacerdotal, la pareja esperaba poder tener una vida normal, a los 75 años. Pero él murió ese año, nunca tuvieron hijos. Muy rápido, al comienzo me dijo, si no fuera sacerdote tendríamos nuestros hijos. Sufría mucho por eso. Pero no queríamos que nuestros hijos vivieran con el peso de esa clandestinidad. Lea es hija de un sacerdote. A los 43 años todavía vive una vida anónima. Es su manera de protegerse. Vengo aquí a una iglesia porque es tranquilo. Me gusta ver los vitrales por curiosidad estética, pero la religión me da igual. No tengo fe. Es un lugar que asocio con el sitio en el que trabajaba mi padre. Así que vengo porque es como si él estuviera aquí, como si viviera aquí. Pero al mismo tiempo la religión le hizo mucho daño. Sufrimos mucho con las intimidaciones, con los horrores, y todo eso me espanta. Vive en una pequeña casa cerca del Océano Atlántico, un refugio donde conserva los recuerdos de su padre,
un huérfano acogido por los jesuitas. Esta es la maleta donde están la mayoría de las cosas que me quedan de él. No tengo muchas, pero hay algunas. Estas son fotos donde aparece con la sotana de los jesuitas. Debía tener 25 o 30 años y debían ser los años 60. Estas son las únicas fotos que tengo de él de esa época. Realmente nunca quiso hablarme de cuando había sido sacerdote, porque era demasiado doloroso para él. Los jesuitas tienen la reputación de ser los intelectuales de la Iglesia porque su formación dura 15 años. Ninguna mujer es aceptada en su orden. Mis padres se conocieron en un colegio en la región de Lyon. Mi padre era profesor de filosofía y conoció a mi madre, que era una joven estudiante de letras, y se enamoraron. Mi padre decidió abandonar las órdenes para casarse con ella. Habló con las autoridades pontificales. 2 años después nacieron Lea y después su hermano. Mi padre tenía una familia grande. Tenía 4 hermanos, así que había muchas personas en la familia. Todos estos son mis primos. No sé quiénes son. Tengo sus fotos, pero no los conozco. Rechazaron a mi padre cuando abandonó el sacerdocio y se casó y tuvo hijos, porque nosotros somos los hijos de Satán. No debimos haber nacido. Los padres de mi madre estaban furiosos. Eran inmigrantes españoles, así que para ellos la religión era sagrada. Cuando supieron que mi madre se había enamorado de un religioso, fue un drama. La echaron. Rechazados por sus familias, se fueron a buscar trabajo al oeste de Francia. El único puesto de trabajo que mi padre encontró fue en Bretaña, en un pueblo muy pequeño. Y las personas descubrieron que tenía un pasado religioso. Había encontrado un puesto como profesor de filosofía en un colegio católico y se volvió un infierno. Empezaron a acosarnos, nos enviaban cartas con insultos, paquetes con mierda adentro, amenazas de muerte, hacían grafitis en las paredes y lo peor de todo fue cuando iniciaron un incendio. Las personas que nos acosaban eran los padres de los alumnos de la escuela católica, es decir, que todos eran creyentes practicantes. Pensaban que si un antiguo religioso les daba clases de filosofía a sus hijos, los iba a pervertir. Lea se unió a la asociación Enfants du Silence, Hijos del Silencio. Así fue como pudo acceder a los archivos de su padre. Me dijeron algo horrible. Me dijeron que purgaban el archivo de las personas como mi padre. Él vivió 20 años siendo religioso y en 20 años no puede haber solo 5 páginas de archivo. No soy tonta. Si hay 5 páginas es porque efectivamente se deshicieron del resto. En el mundo habría decenas de miles de niños, de sacerdotes y religiosos. La Iglesia los esconde desde hace siglos, pero desde 2017 cambió el discurso oficial. Todo sacerdote con un hijo debe abandonar el sacerdocio. Tuve un caso en otra diócesis. Él tenía una mujer que estaba esperando un hijo y le dijo que no podía seguir con su ministerio y que debía ocuparse de la mujer y de su hijo y que el bien de su hijo era lo primordial. Desde 2019, la Iglesia de Francia ha organizado 2 reuniones inéditas con hijos de sacerdotes. El objetivo es abrir el diálogo y ayudarles con su situación. Sylviane es presidenta de la asociación Enfants du Silence, Hijos del Silencio. Asistió a esos encuentros. Después de todo lo que pasó con las historias de pedofilia y de sacerdotes que abusaron de los niños, los medios hicieron un gran trabajo y se estableció una comisión.
A partir de ahí empezamos a trabajar con ellos. Esta es la carta dirigida a los obispos y superiores mayores sobre la acogida y acompañamiento a los hijos de sacerdotes y religiosos, fomentando el acceso a los archivos de las diócesis y congregaciones religiosas. Después, cada obispo es libre de actuar o no, según su propia conciencia. Es la primera vez en Francia que nos escuchan. Es también la primera vez que la Iglesia Católica de Francia admite la existencia de estos niños. Durante años se le pedía a los sacerdotes que se quedaran en sus parroquias y en sus ministerios y que abandonaran a sus mujeres y niños. Eso es indigno de una Iglesia católica. Sylviane también es hija de un sacerdote. Lo descubrió a sus 44 años. Y solo hasta este año, al heredar un escritorio de su madre, se encontró con esta carta. Es una carta escrita por mi padre que descubrí después de la muerte de mi madre. Se puede decir que es una carta de amor. Mi padre trataba de usted a mi madre en ese momento. Incluso aparece mi nombre. Esto es lo que dice. Al ver a esa pequeña niña, una niña rodeada por su padre, rodeada por su madre que solo tenía ojos para ella, pensé que usted nos imaginaría así. Y me vino a la mente una reflexión que usted hizo. Me gustaría tener una pequeña Sylviane con ojos negros. Y sí, usted tendrá esos ojos negros y esa pequeña con rostro infantil será nuestra hija si usted así lo quiere. Es un hermoso regalo que me llegó del más allá, porque ahora mis dos padres ya no están. A Sylviane le tomó tiempo reconstruir el rompecabezas de su vida y la de su familia. Bajo la educación judeocristiana que recibí, era casarse y tener hijos. Eso es todo. Un sacerdote no se casa. Ese es el esquema clásico en el que yo crecí y viví toda mi vida, durante 44 años. Crecí con esos esquemas y un día mi verdad se volvió diferente, dejó de ser esa. Mi verdad ahora es otra y sin embargo, ¿yo existo? Su esposo siempre la ha apoyado. Él mantiene su fe, pero confiesa ir con menos frecuencia a la iglesia desde las revelaciones de pedofilia. El dogma tiene una rigidez que a veces es necesaria para poder gobernar. Pero por otro lado, tiene el inconveniente de que le toma mucho tiempo cambiar. El Papa Francisco se esfuerza por cambiar algunas cosas y es necesario que logre quitar algunas trabas, cambiar algunas costumbres. A otras, las grandes instituciones les resulta difícil cuestionarse. Sigo siendo católica cristiana practicante y aunque pude haberme ido miles de veces de esta iglesia católica, me quedé porque los cambios se pueden hacer desde adentro. No se pueden hacer si uno se va tirando la puerta y gritando. Esa es mi opinión personal como cristiano. El celibato no está prescrito en la Biblia. Los hombres casados podían acceder al sacerdocio. En el siglo XII se volvió obligatorio para evitar que los bienes de la iglesia no fueran acaparados de padre a hijo. Una regla que todavía no se observa por completo, porque al menos 8 papas ocultaron hijos ilegítimos. Anne Soupart es teóloga, presidenta del Comité de la Falda, que promueve el feminismo en la Iglesia Católica. En 2020, fue la primera mujer en postularse para el arzobispado de Lyon para suceder al cardenal Barbarin. Para ella no cabe duda, hay que abandonar el celibato de los sacerdotes. La primera razón es la que todo el mundo conoce. Los sacerdotes sufren y es momento de abrir esa posibilidad para quienes lo deseen. La segunda, que me parece menos segura que ocurra, es que eso aumentaría la cantidad de vocaciones sacerdotales. Y la tercera es que la Iglesia Católica no puede tener un discurso sensato sobre la sexualidad. Si tuviera sacerdotes casados, tendría el derecho a hablar de eso. En 2021 no habrá cambios en la posición afirmada por el Papa. No se cuestionará el celibato eclesiástico. Es una posición que no cambiará en los próximos años, justamente porque no es solamente una función disciplinar,
sino también algo místico, religioso. Es algo arraigado en el celibato de Cristo. Es una institución que no solo es humana como la escuela, como la ONU, es sobre todo una institución que es una emanación de Dios. Entonces no puede reconocer que ha sido demasiado construida históricamente. Por eso se podría decir que la estrategia de la Iglesia siempre es una especie de eternización de sus decisiones. De esta manera, la disciplina del celibato, que está históricamente fechada y podría deshacerse, se justificará con miles de razones espirituales para que parezca que provienen directamente de Dios. La primera reforma profunda que se lleve a cabo en la Iglesia tendrá un efecto dominó sobre otras reformas. Es muy atemorizante para una institución ver que de repente una sección de la estructura se mueve y que la segunda y la tercera también. Eso pone a la estructura entera en peligro. Es algo muy angustiante y no es una decisión fácil de tomar. Por eso creo que Francisco no la tomará. Desde 2019, en Francia, ocurrió un hecho inédito. 2 obispos se pronunciaron públicamente a favor de restablecer el matrimonio para sacerdotes. Después de haber celebrado la misa, Mark se reúne con su familia y sus amigos para un almuerzo dominical. En la víspera de la reunión con su obispo, ya tomó su decisión. Quiere abandonar la iglesia. Espera tener una salida tranquila para no escandalizar a sus fieles y pedir personalmente la reducción al estado laico. Lo que ha cambiado es poder vivir una vida común y corriente de familia. Por lo general, cuando un sacerdote sale de la misa un domingo a mediodía, la mayor parte del tiempo está solo en su presbiterio. En mi caso, los domingos son familiares, muy normales. Los paso con amigos y creo que eso es lo que más ha cambiado. Al comienzo, sus amigos se sorprendieron y luego se alegraron por su historia, pero temen por su futuro. Puede haber gente malintencionada porque sé que no es fácil. Él tendrá que tomar decisiones porque la iglesia no cambiará en 5 minutos y ciertamente tampoco cambiará en 6 meses. La situación es preocupante porque pensamos que habrá obstáculos en su camino y eso no es lo que uno quiere para sus amigos. Pero ver lo felices que están me da tranquilidad. Es una vieja institución de hace 2000 años, tiene sus reglas, pero eso no es nada frente a una historia de amor. Al día siguiente, Mark se dio cuenta de que su jerarquía había tomado la iniciativa. Basándose en un podcast donde la pareja daba testimonio de su situación utilizando seudónimos, su obispo lo suspendió definitivamente de todas sus funciones. El instituto católico donde daba clases finalizó su contrato. Ahora Mark está buscando trabajo y puso en marcha procesos legales. Entretanto, la pareja tiene pensado casarse pronto en la alcaldía. Recuerde que si le gustó este reportaje puede verlo nuevamente a través de nuestra página web france24.com. Me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad.